5. Cuando llegó al cajero estaban a punto de cerrar. Había tenido que esperar el autobús después de clase y esperar de nuevo un transbordo a la calle mayor. Y este era el segundo banco. Había llevado el cheque doblado en el bolsillo de la blusa todo el día, bajo el jersey. Lo tenía en la mano cuando el hombre que iba delante de ella en la cola tomó sus rollos de monedas de centavo y se los guardó en el bolsillo de la gabardina, dejándole libre la ventanilla. Beth puso la mano en el frío mármol, sujetando el cheque, de puntillas para poder ver la cara del cajero. «Me gustaría abrir una cuenta», dijo. El hombre miró el cheque. «¿Qué edad tiene, señorita?» 13 años. «Lo siento. Necesita que la acompañe un padre o un tutor». Beth volvió a guardarse el cheque en el bolsillo de la blusa y se marchó. En casa, la señora Wheatley tenía 4 botellas vacías de cerveza Pabst Blue Ribbon en la mesita junto a su sillón. La tele estaba apagada. Beth había recogido el periódico de la tarde del porche. Lo desdobló al entrar en el salón. «¿Qué tal las clases, querida?» La voz de la señora Wheatley era tenue y lejana. «Bien». Al colocar el periódico en el escabel de plástico verde junto al sofá, Beth vio con silencioso asombro que su foto aparecía en primera plana, abajo. En la parte superior se veía la cara de Nikita Khrushchev y abajo, con una columna de ancho, salía su cara, frunciendo el ceño bajo el titular «Prodigio local, gana el torneo de ajedrez». Debajo, en letras pequeñas, negrita, «Niña de 12 años sorprende a los expertos». Recordó al hombre que le había hecho la foto antes de que le entregaran el trofeo y el cheque. Le había dicho que tenía 13 años. Beth se inclinó para leer el periódico. El mundo del ajedrez de Kentucky se quedó asombrado esta semana con el juego de una chica local, que triunfó sobre jugadores expertos ganando el campeonato estatal de Kentucky. Elizabeth Harmon, estudiante de 7º curso en Fairfield Junior, mostró una maestría en el juego sin igual en ninguna fémina, según declaró Harry Beltic, a quien la señorita Harmon derrotó en el trofeo estatal. Beth hizo una mueca. Odiaba aquella foto suya. Mostraba sus pecas y su nariz pequeña demasiado claramente. «Quiero abrir una cuenta bancaria», dijo. «¿Una cuenta bancaria?» «Tendrá que venir conmigo». «Pero querida, ¿con qué vas a abrir una cuenta bancaria?», dijo la señora Wheatley. Beth buscó en el bolsillo de la blusa, sacó el cheque y se lo entregó. La señora Wheatley se enderezó en su sillón y sostuvo el cheque como si fuera un manuscrito del Mar Muerto. Guardó silencio un momento, observándolo. $100, dijo en voz baja. «Necesito un padre o un tutor, en el banco». $100, repitió la señora Wheatley. «Entonces, ¿ganaste?» «Sí. En el cheque pone primer premio». «Comprendo. No tenía ni la más remota idea de que la gente ganara dinero jugando al ajedrez. Algunos torneos tienen premios mayores». «¡Santo Dios!». La señora Wheatley seguía mirando el cheque. «Podemos ir al banco mañana después de clase». «Por supuesto». Al día siguiente, cuando entraron en el salón al volver del banco, había un ejemplar de Chess Review en el reposapiés delante del sofá. La señora Wheatley colgó su abrigo en el armario de la entrada y recogió la revista. «Estuve hojeando esto mientras estabas en clase», dijo. «Veo que hay un torneo importante en Cincinnati la segunda semana de diciembre. El primer premio son $500. Beth la estudió durante un momento. «Tengo clases, y Cincinnati está bastante lejos de aquí». «El autobús Greyhound solo tarda 2 horas», dijo la señora Wheatley. «Me tomé la libertad de llamar». «¿Y las clases?» «Puedo escribir una justificación médica diciendo que tienes mono». «¿Mono?» «Mononucleosis. Es lo que pasa en tu grupo de edad, según la Ladies' Home Journal». Beth siguió mirándola, tratando de no dejar que se le notara el asombro. La falta de honradez de la señora Wheatley parecía muy similar a la suya propia. Entonces dijo, «¿Dónde nos alojaríamos?» «En el Hotel Gibson, en una habitación doble a $22 la noche».
Los billetes de autobús serán 11,80 cada uno y estará, naturalmente, el coste de la comida. Lo he calculado todo. Aunque ganaras el segundo o el tercer premio, habrá beneficios. Beth tenía $20 en metálico y una libreta con 10 cheques en su bolso de plástico. Tendré que comprar algunos libros de ajedrez. Por supuesto, dijo la señora Whitley sonriendo. Y si me extiendes un cheque por $23.60, compraré los billetes de autobús mañana. Después de comprar aperturas modernas de ajedrez y un libro sobre jugadas finales en Morris, Beth cruzó la calle hasta los almacenes Purcell. Sabía por la forma en que hablaban las chicas del instituto que Purcell era mejor que Ben Snyder. Encontró lo que quería en la cuarta planta, un juego de madera casi idéntico al que tenía el señor Gans, con caballos tallados a mano, peones grandes y robustos, y torres que eran gruesas y sólidas. Tardó un rato en decidirse por un tablero, y estuvo a punto de comprar uno de madera antes de escoger uno de cartón plegable con casillas verdes y beige. Sería más fácil de trasladar que el otro. De vuelta a casa despejó su mesa, puso el tablero en ella y colocó las piezas. Apiló sus nuevos libros de ajedrez a un lado y puso el alto trofeo de ajedrez en forma de rey en el otro. Encendió su lámpara de estudio y se sentó ante la mesa, mirando las piezas, la forma en que sus curvas captaban la luz. Permaneció allí sentada durante lo que pareció mucho tiempo, la mente tranquila. Luego tomó aperturas modernas de ajedrez. Esta vez empezó por el principio. Nunca había visto nada parecido al Hotel Gibson. Su tamaño y su bullicio, las lámparas brillantes del vestíbulo, la gruesa alfombra roja, las flores, incluso las 3 puertas giratorias y el portero uniformado que esperaba junto a ellas, eran abrumadores. La señora Whitley y ella se dirigieron hasta el hotel desde la estación de autobuses, cargando con su equipaje. La señora Whitley se negó a entregárselo al portero. Cargó con su maleta hasta el mostrador y las registró a ambas, impertérrita ante la mirada que el encargado les dirigió. Después, en la habitación, Beth empezó a relajarse. Había 2 grandes ventanas que daban a la calle 4 con su tráfico de hora pico. Era un día frío y claro. En la habitación tenían aquella gruesa alfombra con el gran cuarto de baño blanco y las toallas de felpa roja y el enorme espejo que cubría toda una pared. Había un televisor en color sobre la cómoda y cada una de las camas tenía una colcha rojo brillante. La señora Whitley inspeccionó la habitación, comprobó los cajones de la cómoda, encendió y apagó la tele, y alisó una arruga en la colcha. «Bien», dijo. «Pedí una habitación agradable y creo que me la dieron». Se sentó en el sillón victoriano de respaldo alto junto a la cama, como si hubiera vivido en el Hotel Gibson toda la vida. El torneo era en el entresuelo, en el Salón Taft. Beth solo tenía que tomar el ascensor. La señora Whitley encontró un bar calle abajo, donde tomaron huevos con bacon para desayunar, y luego se fue a la cama con un ejemplar del Enquirer de Cincinnati y un paquete de Chesterfields, mientras Beth bajaba al torneo a inscribirse. Seguía sin tener puntuación, pero esta vez uno de los hombres de la mesa sabía quién era. No intentaron ponerle en el grupo de los principiantes. Habría 2 partidas al día, y el control de tiempo sería 120-40, lo que quería decir que tenías 2 horas para hacer 40 movimientos. Mientras se inscribía, oyó una voz grave que surgía de una de las puertas dobles abiertas del Salón Taft, donde se desarrollarían las partidas. Miró en esa dirección y vio parte del gran salón de baile, con una larga fila de mesas vacías y unos cuantos hombres deambulando. Cuando entró, vio a un tipo extraño tumbado en un sofá con las botas apoyadas en una mesa de café. «Y la torre llega a la 7ª fila», estaba diciendo. «Un hueso en la garganta. Aquella torre allí». Le echó un vistazo y pagó. Echó atrás la cabeza contra el sofá y soltó una carcajada con tono grave de barítono. $20. Como era temprano, solo había media docena de personas en la habitación, y nadie ante las largas filas de mesas con tableros de cartón.
Todo el mundo escuchaba al hombre que estaba hablando. Tenía unos 25 años y aspecto de pirata. Llevaba unos tejanos sucios, jersey de cuello alto negro y una gorrita de lana negra encasquetada hasta las gruesas cejas. Tenía un espeso bigote negro y necesitaba claramente un afeitado. El dorso de sus manos era moreno y de aspecto gastado. «La defensa Caro Khan», dijo riendo. «Un verdadero fastidio». «¿Qué tiene de malo la Caro Khan?», preguntó alguien, un joven elegante con un jersey de pelo de camello. «Todo peones y ninguna esperanza». El hombre de los tejanos sucios puso los pies en el suelo y se sentó. En la mesa había un tablero viejo beige y verde manchado, con piezas de madera cascadas. Al rey negro se le había caído la cabeza en algún momento. Estaba sujeta con un pedazo de cinta adhesiva sucia. «Se los enseñaré», dijo acercando el tablero. Beth estaba ahora de pie a su lado. Era la única chica de la sala. El hombre extendió la mano hacia el tablero y con sorprendente delicadeza sujetó el peón de rey blanco con la punta de los dedos y lo dejó caer suavemente sobre 4 rey. Entonces tomó el peón de alfil de la reina negra y lo puso en 3 de alfil de reina. Puso el peón de reina blanco en la 4ª fila e hizo lo mismo con el negro. Miró a la gente que lo rodeaba, que prestaba ahora toda su atención. «La Caro Khan. ¿De acuerdo?» Beth estaba familiarizada con estos movimientos, pero nunca los había visto jugar. Esperaba que el hombre moviera el caballo de la reina blanca a continuación, y así lo hizo. Movió el caballo de rey negro a 3 alfil y sacó el otro caballo blanco. Beth recordó el movimiento. Al verlo ahora, parecía poca cosa. Casi sin darse cuenta, habló. «Yo comería el caballo», dijo en voz baja. El hombre la miró y alzó las cejas. «¿No eres esa chica de Kentucky, la que barrió a Harry Beltic?» «Sí», respondió Beth. «Si come el caballo, dobla sus peones». «¿Qué cosa?», dijo el hombre. «Todo peones y ninguna esperanza. Así es como se gana con las negras». Dejó el caballo en el centro del tablero y movió peón 4 rey. Entonces continuó trazando los movimientos de una partida, desplazando las piezas por el tablero con despreocupada destreza, señalando de vez en cuando una trampa potencial. La partida se acumuló hasta formar una fuga equilibrada en el centro. Era como ver esas escenas aceleradas de la tele, donde un tallo verde brota del suelo, se ensancha, se hincha y explota para convertirse en una peonía o una rosa. Algunas personas más habían entrado en la sala y estaban mirando. Beth sentía un nuevo tipo de emoción con esta exhibición, con la sabiduría, la claridad y la tranquilidad del hombre de la gorra negra. Empezó a intercambiar piezas en el centro, apartando las capturadas al lado del tablero con los dedos, como si fueran moscas muertas, comentando con voz suave las necesidades y debilidades, dificultades y fuerzas. Una vez, cuando él tuvo que alargar la mano sobre el tablero y mover una torre desde su casilla original, le sorprendió al verlo extender el cuerpo que llevaba una navaja en la cintura. El mango de cuero y metal asomaba por encima de su cinturón. Parecía tan salido de la isla del tesoro que la navaja no estaba fuera de lugar. Justo entonces dejó de mover y dijo, «Ahora, miren esto». Y desplazó la torre negra hasta su casilla 5 rey, colocándola con una floritura muda. Se cruzó de brazos sobre el pecho. «¿Qué hacen ahora las blancas?», preguntó mirando a su alrededor. Beth estudió el tablero. Había dificultades por todas partes para las blancas. Uno de los hombres que miraban intervino. «¿La reina come el peón?». El hombre de la gorra negó con la cabeza, sonriendo. «Torre 8 rey, jaque». Y la reina cae. Beth lo había visto. Parecía que todo estaba acabado para las piezas blancas, y estuvo a punto de decirlo cuando otro hombre habló. «Eso es la Mrs. Reshevsky de los años 30». El hombre lo miró. «Eso es», dijo, «Margate, 1935».
Las blancas jugaron torre 1 reina, dijo el primer hombre. Cierto, dijo el otro. ¿Qué más tenemos? Hizo el movimiento y continuó. Ahora estaba claro que las blancas perdían. Hubo algunos rápidos intercambios y luego un final de partida que por un momento pareció que podría ser lento, pero las negras hicieron el sorprendente sacrificio de un peón pasado y bruscamente la topología del peón reina dejó claro que las negras tendrían una reina 2 movimientos antes que las blancas. Era un juego deslumbrante, como algunos de los mejores que Beth había aprendido de los libros. El hombre se levantó, se quitó la gorra y se desperezó. Miró a Beth un momento. Reshevsky jugaba así cuando tenía tu edad pequeña, más joven. En la habitación, la señora Whitley seguía leyendo el Enquirer. Miró a Beth por encima de sus gafas de leer cuando entró por la puerta. ¿Ya has terminado? Sí. ¿Cómo te ha ido? Gané. La señora Whitley sonrió cálidamente. Cariño, eres un tesoro. La señora Whitley había visto un anuncio de rebajas en Shillitoe, unos grandes almacenes a pocas manzanas del Gibson. Como faltaban 4 horas hasta la siguiente partida de Beth, se acercaron allí, bajo la nieve que caía suavemente, y la señora Whitley rebuscó en el sótano un rato, hasta que Beth dijo, «Me gustaría mirar los jerseys». «¿Qué clase de jerseys, querida?» «De cachemira». La señora Whitley alzó las cejas. ¿De cachemira? ¿Estás segura de que podemos permitírnoslo? Sí. Beth encontró un jersey gris claro en oferta por $24 que le venía perfecto. Al mirarse en el espejo alto, trató de imaginarse a sí misma como miembro del Club Appleby, como Margaret, pero su cara seguía siendo la de Beth, redonda y pecosa, con el pelo castaño liso. Se encogió de hombros y pagó el jersey con un cheque de viaje. Habían pasado una elegante zapatería con Oxfords en el escaparate, camino de Shillitoe, y llevó allí a la señora Whitley y se compró un par. Luego compró calcetines de rombos para acompañarlos. La etiqueta decía, pura lana virgen, fabricado en Inglaterra. Al regresar al hotel bajo una ventisca que le arrojaba diminutos copos de nieve a la cara, Beth no dejaba de mirar sus zapatos nuevos y sus calcetines de rombos. Le gustaba cómo le quedaban. Le gustaba la presión de los cálidos calcetines contra las pantorrillas. Le gustaba el aspecto que tenían. Calcetines caros y brillantes zapatos marrones y blancos. No dejaba de mirarlos. Esa tarde se enfrentó a un tipo maduro de Ohio con una puntuación de 1910. Ella jugó la siciliana y lo obligó a rendirse después de 1 hora y media. Su mente estaba más despejada que nunca, y pudo usar algunas cosas que había aprendido en las últimas semanas al estudiar su nuevo libro del maestro ruso Boleslavsky. Cuando entregó la hoja de anotaciones, Sizemore estaba de pie cerca de la mesa. Vio unas cuantas caras familiares de aquel torneo y le agradó, pero en realidad solo quería ver a un jugador ante ella, a Towns. Miró varias veces, pero no lo encontró. De vuelta en su habitación esa noche, la señora Whitley vio Granjero Último Modelo y el show de Dick Van Dyke, mientras Beth emplazaba y revisaba sus 2 partidas, buscando debilidades en su juego. No había ninguna. Luego sacó el libro de Reuben Fine sobre jugadas de cierre y empezó a estudiar. El juego final en ajedrez tenía su propia sensación. Era como una competición completamente diferente, cuando quedaban una pieza o 2 en cada bando y la cuestión era coronar un peón. Podía ser agónicamente sutil. No había ninguna posibilidad de efectuar el tipo de ataque violento que le gustaba a Beth. Pero se aburrió con Reuben Fine y después de un rato cerró el libro y se fue a la cama. Tenía 2 píldoras verdes en el bolsillo del pijama y se las tomó después de apagar las luces. No quería arriesgarse a no dormir. El segundo día fue tan fácil como el primero, aunque Beth se enfrentó a jugadores más fuertes. Tardó un rato en despejarse la cabeza del efecto de las píldoras, pero cuando empezó a jugar, su mente estaba concentrada. Incluso manejó las piezas con confianza.
levantándolas y soltándolas con aplomo. No había sala de tableros superiores en este torneo. El tablero 1 era simplemente el primer tablero de la primera mesa. Para la segunda partida, Beth jugó en el tablero 6, y la gente se congregó a su alrededor cuando obligó al maestro a rendirse después de comerse una de sus torres. Cuando alzó la cabeza durante los aplausos, allí estaba Alma Whitley, al fondo de la sala, sonriendo de oreja a oreja. En su última partida, en el tablero 1, Beth jugó contra un maestro llamado Rudolph, que consiguió empezar intercambiando piezas en el centro durante la mitad de la partida. Beth se alarmó al encontrarse acorralada en un extremo con una torre, un caballo y 3 peones. Rudolph tenía lo mismo, excepto un alfil donde ella tenía un caballo. No le gustó, y el alfil era claramente una ventaja. Pero consiguió clavarlo e intercambiarlo con su caballo y luego jugó con gran cuidado durante 1 hora y media hasta que Rudolph cometió un error y ella se lanzó contra él. Hizo jaque con un peón, intercambió torres y logró hacer pasar uno de sus peones protegiéndolo con el rey. Rudolph pareció furioso consigo mismo y se rindió. Sonó un fuerte aplauso. Beth miró a la multitud que rodeaba la mesa. Casi al fondo, con su vestido azul, estaba la señora Whitley, aplaudiendo entusiásticamente. De vuelta a la habitación, la señora Whitley llevó el pesado trofeo y Beth el cheque en el bolsillo de su blusa. La señora Whitley lo había escrito en una hoja de papel con membrete del hotel que había dejado encima del televisor. $66 por 3 días en el Gibson, más 3,30 de impuestos, 23,60 por el autobús y el precio de cada comida, incluyendo la propina. He contado $12 para nuestra cena de celebración esta noche y $2 para un pequeño desayuno mañana. La suma total de gastos es de $172,30. Eso deja $300, dijo Beth. Hubo un momento de silencio. Beth miró la hoja de papel, aunque la comprendía perfectamente bien. Se preguntó si debería ofrecerse a dividir el dinero con la señora Whitley. No quería hacerlo. Lo había ganado ella sola. La señora Whitley rompió el silencio. «Quizás deberías darme el 10%, dijo amablemente. Como comisión de agente. $32, dijo Beth. Y 77 centavos. En Methuen me dijeron que eras maravillosa con las matemáticas. Beth asintió. De acuerdo. Tomaron algo que llevaba ternera en un restaurante italiano. La señora Whitley se pidió una jarra de vino tinto y se la bebió y fumó Chesterfields durante la comida. A Beth le gustó el pan y la mantequilla fría y pálida. Le gustó el arbolito con naranjas que había en la barra, no lejos de su mesa. La señora Whitley se limpió la barbilla con la servilleta cuando terminó el vino y encendió un último cigarrillo. Beth, querida, dijo, hay un torneo en Houston en vacaciones, a partir del 26. Tengo entendido que es muy fácil viajar el día de Navidad, ya que la mayoría de la gente está comiendo pudín de pasas o lo que sea. Lo he visto, respondió Beth. Había leído el anuncio en Chess Review y tenía muchas ganas de ir. Pero Houston parecía horriblemente lejos para un premio de $600. Creo que podríamos ir a Houston en avión, dijo animosamente la señora Whitley. Podríamos pasar unas agradables vacaciones de invierno al sol. Beth estaba terminando su spumoni. De acuerdo, dijo, y entonces mirando su helado repitió, de acuerdo, mamá. Su cena de Navidad fue pavo de microondas servido en el avión, con una copa de champán de regalo para la señora Whitley y jugo de naranja de bote para Beth. Era la mejor Navidad que había vivido jamás. El avión voló sobre la nevada Kentucky y al final del viaje sobrevoló el Golfo de México. Aterrizaron y el aire era cálido y hacía sol. En el coche desde el aeropuerto pasaron ante una obra tras otra, las brillantes grúas amarillas y las excavadoras detenidas junto a ordenadas filas de vigas. Alguien había colgado una corona navideña en una de ellas.
Una semana antes de salir de Lexington llegó por correo un nuevo ejemplar de Chess Review. Cuando Beth lo abrió, encontró una pequeña foto de Beltic y ella en la contraportada y un titular: Escolar arrebata campeonato de Kentucky a maestro. Se reproducía la partida y el comentario decía: los espectadores se sorprendieron ante su joven dominio de los detalles estratégicos. Muestra la seguridad de jugadores que le doblan la edad. Leyó el artículo 2 veces antes de enseñárselo a la señora Whitley, que se sintió encantada. Había leído el artículo del periódico de Lexington en voz alta y luego dijo: ¡maravilloso! Esta vez leyó en silencio antes de decir con voz queda: esto es reconocimiento nacional, querida. La señora Whitley había traído la revista consigo y pasaron parte del tiempo en el avión marcando los torneos que Beth jugaría en los próximos meses. Acordaron uno al mes. La señora Whitley temía quedarse sin enfermedades y credibilidad si escribía más justificantes. Beth se preguntó si no debería pedir permiso de manera directa. Después de todo, a los chicos se les permitía faltar a clase para competir en baloncesto y fútbol americano, pero fue lo bastante inteligente para no decir nada. La señora Whitley parecía sentir un placer inmenso al hacer esto. Era como una conspiración. Ganó en Houston sin ningún problema. Estaba comprobando que, como dijo la señora Whitley, la práctica hace al maestro. Se vio obligada a hacer tablas en su tercera partida, pero ganó la última con una combinación deslumbrante, derrotando al campeón del suroeste de 40 años, como si fuera un principiante. Se quedaron en Houston 2 días más por el sol y para visitar el Museo de Bellas Artes y los jardines zoológicos. El día después del torneo, la foto de Beth salió en el periódico, y esta vez le gustó verla. El artículo la llamaba Chica Prodigio. La señora Whitley compró 3 ejemplares diciendo: creo que voy a empezar un álbum de recortes. En enero, la señora Whitley llamó al instituto para decir que Beth había tenido una recaída de mononucleosis y se fueron a Charleston. En febrero fue Atlanta y un resfriado. En marzo, Miami y la gripe. A veces la señora Whitley hablaba con el asistente del director y a veces con el decano de chicas. Nadie cuestionaba las excusas. Parecía probable que alguno de los estudiantes supiera de ella por los periódicos de fuera de la ciudad o algo por el estilo, pero nadie con autoridad dijo nada. Beth practicaba su juego durante 3 horas cada noche entre torneos. Perdió una partida en Atlanta, pero aún así quedó de primera y permaneció invicta en las otras 2 ciudades. Disfrutaba volando con la señora Whitley, quien a veces se quedaba agradablemente achispada con los martinis de los aviones. Hablaban y reían juntas. La señora Whitley hacía comentarios graciosos sobre las azafatas y sus chaquetas maravillosamente planchadas y su brillante maquillaje artificial, o hablaban de lo tontas que eran algunas de sus vecinas en Lexington. Era animosa y confidencial y divertida, y Beth se reía largo rato y miraba las nubes por la ventanilla y se sentía mejor que nunca, incluso que aquellos días en Methuen en que guardaba sus pastillas verdes y se tomaba 5 o 6 de una vez. Acabaron por gustarle los hoteles y restaurantes, y la emoción de participar en un torneo y ganarlo. Avanzar gradualmente partida a partida y ver cómo la gente alrededor de su mesa aumentaba con cada victoria. La gente de los torneos sabía ahora quién era. Siempre era la más joven y a veces la única mujer. En el instituto, después, las cosas parecían más y más sosas. Algunos estudiantes hablaban de ir a la universidad después de la escuela superior y algunos tenían profesiones en mente. 2 chicas que conocía querían ser enfermeras. Beth nunca participaba en estas conversaciones. Ya era lo que quería hacer. Pero no hablaba con nadie de sus viajes ni de la fama que empezaba a ganar en los torneos de ajedrez. Cuando volvieron de Miami en marzo, había un sobre de la Federación de Ajedrez en el correo. Contenía un nuevo carnet de socio con su puntuación, 1881. Le habían dicho que pasaría tiempo antes de que su puntuación reflejara su fuerza real. Por el momento se contentó con ser, por fin, una jugadora puntuada. Pronto aumentaría la cifra.
El siguiente paso era maestro, a los 2.200 puntos. Después de los 2.000 eras experto, pero eso no significaba mucho. El que a ella le gustaba era gran maestro internacional. Eso sí tenía peso. Ese verano fueron a Nueva York para jugar en el Hotel Henry Hudson. Habían desarrollado el gusto por la buena mesa, aunque en casa casi todo era comida precocinada. Y en Nueva York comieron en un restaurante francés y cruzaron la ciudad en autobús para ir al Le Bistrot y al Café Argenteuil. La señora Whitley había ido a una estación de servicio en Lexington y comprado la guía de viajes móvil. Escogía los sitios con 3 o más estrellas y luego los encontraban con el mapa. Era terriblemente caro, pero ninguna de las dos decía una palabra sobre el coste. Beth comía trucha ahumada, pero nunca pescado fresco. Recordaba el pescado que había tenido que comer los viernes en Methuen. Decidió que el año siguiente en el instituto escogería francés. El único problema era que en la carretera se tomaba las píldoras de la receta de la señora Whitley para que le ayudaran a dormir de noche, y a veces necesitaba 1 hora o así para despejarse la cabeza por la mañana. Pero las partidas de los torneos nunca empezaban antes de las 9, y tenía cuidado de despertarse a tiempo y tomarse varias tazas de café del servicio de habitaciones. La señora Whitley no sabía lo de las píldoras y no mostraba ninguna preocupación por el ansia de café de Beth. La trataba en todos los sentidos como si fuera una adulta. A veces parecía que Beth era la mayor de las dos. A Beth le encantaba Nueva York. Le gustaba viajar en autobús y le gustaba tomar el metro con su suciedad y sus sacudidas. Le gustaba ir de tiendas cuando tenía la oportunidad y disfrutaba escuchando a la gente hablar en yiddish o en español. No le importaba la sensación de peligro de la ciudad, ni la arrogante manera en que conducían los taxis o el sucio relumbre de Times Square. Fueron al Radio City Music Hall la última noche y vieron West Side Story y a las Rockettes. Sentada en el cavernoso teatro en un sillón de terciopelo, Beth se sentía en la gloria. Esperaba que un periodista de Life fuera alguien que fumara como una chimenea y se pareciera a Lloyd Nolan, pero la persona que apareció en la puerta de la casa era una mujer bajita de pelo gris acero y vestido oscuro. El hombre que la acompañaba cargaba con una cámara. Se presentó como Gene Balky. Parecía mayor que la señora Whitley y caminó por el salón con movimientos breves y rápidos, comprobando rápidamente los libros de su estantería y estudiando algunos de los cuadros de las paredes. Entonces empezó a hacer preguntas. Sus modales eran agradables y directos. «Me siento realmente impresionada, aunque no juego al ajedrez», dijo sonriendo. «Dicen que eres un prodigio». Beth se sintió un poco cohibida. «¿Cómo se siente al ser una chica entre todos esos hombres?» «No me importa». «¿No da miedo?» Estaban sentadas la una frente a la otra. La señorita Balky se inclinó hacia adelante y la miró intensamente. Beth negó con la cabeza. El fotógrafo se acercó al sofá y empezó a tomar medidas con un fotómetro. «Cuando yo era niña», dijo la periodista, «nunca me permitían ser competitiva. Jugaba con muñecas». El fotógrafo retrocedió y empezó a estudiar a Beth a través de su cámara. Ella recordó la muñeca que le había dado el señor Gans. «El ajedrez no es siempre competitivo», dijo. «Pero se juega para ganar». Beth quiso decir algo sobre lo hermoso que era el ajedrez en ocasiones, pero miró el rostro afilado e inquisidor de la señorita Balky y no pudo encontrar palabras para hacerlo. «¿Tienes novio?» «No, tengo 14 años». El fotógrafo empezó a sacar fotos. La señorita Balky había encendido un cigarrillo. Ahora se inclinó hacia adelante y dejó la ceniza en uno de los ceniceros de la señora Whitley. «¿Te interesan los chicos?», preguntó. Beth se sentía cada vez más incómoda. Quería hablar de aprender ajedrez y de los torneos que había ganado y de gente como Murphy y Capablanca. No le gustaba esta mujer y no le gustaban las preguntas. «Me interesa sobre todo el ajedrez». La señorita Balky sonrió animosamente. «Háblame de eso. Cuéntame cómo aprendiste a jugar y qué edad tenías».
Beth se lo contó y la señorita Balky tomó notas, pero Beth sintió que en realidad no le interesaba nada. A medida que seguía hablando, descubrió que en realidad tenía muy poco que decir. La semana siguiente, en clase, durante la hora de álgebra, Beth vio al chico que tenía delante pasar un ejemplar de Life a la chica que se sentaba a su lado, y ambos se volvieron y la miraron como si nunca lo hubieran visto antes. Después de clase, el chico, que nunca había hablado con ella antes, la detuvo y le preguntó si le podía firmar la revista. Beth se sorprendió. Tomó la revista y allí estaba, ocupando una página entera. Había una foto suya mirando muy seria su tablero de ajedrez y otra foto del edificio principal de Methuen. En la parte superior de la página el titular decía: «Una joven Mozart sorprende al mundo del ajedrez». Firmó con el bolígrafo del chico, apoyando la revista en una mesa vacía. Cuando llegó a casa, la señora Whitley tenía la revista sobre el regazo. Empezó a leer en voz alta. Para algunas personas, el ajedrez es un pasatiempo, mientras que para otras es una compulsión, incluso una adicción. Y de vez en cuando surge una persona para quien es un derecho de nacimiento. De vez en cuando aparece un niño pequeño y nos sorprende con su precocidad en lo que puede que sea el juego más difícil del mundo. Pero, ¿y si el niño fuera una niña? Una niña pequeña y seria de ojos marrones, pelo castaño y vestido azul oscuro. Nunca ha sucedido antes, pero ha sucedido hace poco. En Lexington, Kentucky y en Cincinnati. En Charleston, Atlanta, Miami y últimamente en Nueva York. En el mundo dominado por los varones de los principales trofeos de ajedrez de la nación, aparece una niña de 14 años de ojos brillantes e intensos que cursa octavo en Fairfield Junior en Lexington, Kentucky. Es callada y educada. Y va por todas. «Es maravilloso», dijo la señora Whitley. «¿Sigo leyendo?» Habla del orfanato. Beth había comprado un ejemplar. Y reproduce una de mis partidas. Pero sobre todo habla de que soy una chica. Bueno, lo eres. No debería ser tan importante. No han reproducido la mitad de las cosas que les dije. No hablan del señor Scheibel. No dicen nada de cómo juego la siciliana. Pero Beth, esto te convierte en famosa. Beth la miró pensativa. Por ser una chica, sobre todo, dijo. Al día siguiente, Margaret la paró en los pasillos. Margaret llevaba un abrigo de piel de camello y el pelo rubio le caía hasta los hombros. Estaba aún más bonita que un año antes, cuando Beth le robó los $10 del bolso. «Las otras chicas de Apple Pie me pidieron que te invitara», dijo Margaret respetuosamente. «Vamos a celebrar una fiesta de socias en mi casa el viernes por la noche». Las Apple Pie. Era muy extraño. Cuando Beth aceptó y le preguntó la dirección, se dio cuenta de que era la primera vez que hablaba con Margaret. Se pasó más de una hora esa tarde probándose vestidos en Purcell antes de escoger uno azul marino con un sencillo cuello blanco de la línea más cara de la tienda. Cuando se le enseñó a la señora Whitley y le dijo que iba a ir al club Apple Pie, la señora Whitley se quedó claramente encantada. «Pareces que vas a una presentación en sociedad», dijo cuando Beth se probó el vestido para ella. Los muebles de madera blanca del salón de Margaret brillaban preciosos y los cuadros de las paredes eran óleos, sobre todo de caballos. Aunque era una noche suave de marzo, un gran fuego ardía en la chimenea. Había 14 chicas sentadas en los sofás blancos y los sillones orejeros de colores cuando Beth llegó con su vestido nuevo. La mayoría de las otras llevaban suéteres y faldas. «Fue genial», decía una de ellas. «Encontrar a una cara de Fairfield Junior en Life. Casi me desmayé». Pero cuando Beth empezó a hablar de los torneos, las chicas la interrumpieron para hablar de los chicos que había en ellos. ¿Eran guapos? ¿Salía con alguno de ellos? «No hay mucho tiempo para eso», dijo Beth, y entonces las chicas cambiaron de tema. Durante una hora o más hablaron de chicos y citas y vestidos, pasando erráticamente de la total sofisticación a las risitas.
mientras Beth permanecía sentada incómoda en un extremo del sofá, sujetando un vaso de cristal de Coca-Cola, incapaz de pensar en nada que decir. Entonces, a las 9, Margaret encendió el enorme aparato de televisión que había junto a la chimenea y todas se quedaron muy calladas, a excepción de alguna risita ocasional, mientras empezaba la película de la semana. Beth la aguantó entera, sin participar en los chismorreos y las risas durante los anuncios, hasta que terminó a las 11. Le sorprendió lo aburrido de la velada. Este era el Club Apple Pie, la élite que había parecido tan importante cuando entró en el colegio en Lexington, y esto era lo que hacían en sus sofisticadas fiestas: ver una película de Charles Bronson. La única interrupción en el aburrimiento fue cuando una chica llamada Felicia dijo: «Me pregunto si está tan bien dotado como parece». Beth se rió, pero fue lo único que la hizo reír. Cuando se marchó después de las 11, nadie la instó a quedarse y nadie le dijo nada de unirse al club. Se sintió aliviada al subir al taxi y volver a casa, y cuando llegó se pasó 1 hora en su habitación con El juego medio en ajedrez, traducido de la obra rusa del Dr. Luchenko. En el instituto ya sabían de ella cuando llegó el siguiente torneo, y esta vez no tuvo que ponerle excusa de ninguna enfermedad. La señora Whitley habló con el director, y Beth quedó excusada de las clases. No se dijo nada de las enfermedades sobre las que había mentido. Escribieron sobre ella en el periódico del instituto y la gente la señalaba por los pasillos. El torneo era en Kansas City, y después de que lo ganara, el director las llevó a la señora Whitley y a ella a cenar a un asador y les dijo que se sentían honrados por su participación. Era un joven serio, y las trató a ambas con cortesía. «Me gustaría jugar en el Abierto de Estados Unidos», dijo Beth a los postres. «Claro», respondió él. «Podrías ganarlo». «¿Implicaría eso poder jugar luego en el extranjero?», preguntó la señora Whitley. «En Europa, quiero decir». «No hay ningún motivo en contra», dijo el joven. Se llamaba Noble. Llevaba gafas gruesas y no paraba de beber agua helada. «Tienen que conocerte antes de invitarte». «¿Ganar el Abierto haría que me conocieran?». «Claro. Benny Watts juega en Europa todo el tiempo, ahora que tiene su título internacional». «¿Cómo son los premios?», preguntó la señora Whitley, encendiendo un cigarrillo. «Bastante buenos, creo». «¿Qué hay de Rusia?», preguntó Beth. Noble la miró un instante, como si hubiera sugerido algo ilícito. «Rusia es la muerte», dijo por fin. «Se comen a los americanos para desayunar». «Oh, vamos», dijo la señora Whitley. «Es la verdad», respondió Noble. «No creo que haya habido un americano que haya tenido nada que hacer contra los rusos en 20 años. Es como el ballet. Allí le pagan a la gente para que juegue al ajedrez». Beth pensó en aquellas fotos de Chess Review, en los hombres de rostro sombrío inclinados sobre sus tableros, Borgoff y tal, Laef y Shapkin, los ceños fruncidos, vestidos con trajes oscuros. Finalmente preguntó: «¿Cómo participo en el Abierto de Estados Unidos?». «Envía la tasa de inscripción», respondió Noble. «Es como cualquier otro torneo, excepto que la competencia es más dura». Beth envió la tasa de inscripción, pero no jugó al Abierto de Estados Unidos ese año. La señora Whitley contrajo un virus que la mantuvo 2 semanas en cama, y Beth, que acababa de cumplir 15 años, no tenía ganas de ir sola. Hizo lo que pudo por ocultarlo, pero estaba furiosa con Alma Whitley por ponerse enferma y con ella misma por tener miedo de hacer el viaje. Pero era hora de que empezara a jugar en algo distinto a eventos donde solo le interesaba el dinero de los premios. Había un apretado mundillo de torneos como el Campeonato de Estados Unidos y el Merriweather por invitación, que conocía por conversaciones que había oído y por artículos que había leído en Chess Review. Era hora de participar en ellos, y luego pasar al ajedrez internacional. A veces se imaginaba lo que quería ser: una profesional auténtica y la mejor jugadora del mundo, viajando confiada ella sola, en primera clase de los aviones, alta, perfectamente vestida, guapa y segura de sí misma,
una especie de Jolene blanca. A menudo se decía a sí misma que tendría que enviarle a Jolene una postal o una carta, pero nunca lo hacía. En cambio, se estudiaba a sí misma en el espejo del cuarto de baño, buscando signos de aquella mujer hermosa y segura de sí misma en la que quería convertirse. A los 16 años se había vuelto más alta y más bonita. Había aprendido a cortarse el pelo de modo que sus ojos llamaran la atención, pero seguía pareciendo un escolar. Jugaba ahora cada 6 semanas en estados como Illinois y Tennessee, y a veces en Nueva York. Todavía elegían torneos que pagaban suficiente para obtener beneficios después de los gastos para las dos. Su cuenta bancaria creció, y eso suponía un placer considerable, pero de algún modo su carrera parecía estancada. Y era demasiado mayor ya para que la llamaran prodigio.